La energía espiritual y el subconsciente son dos conceptos que, en la obra de Carl Jung, están profundamente entrelazados. A lo largo de su carrera, Jung desarrolló un enfoque único hacia el entendimiento del ser humano, que abarcaba tanto los aspectos conscientes como los inconscientes de la psique, haciendo especial énfasis en las fuerzas invisibles que influyen en nuestro comportamiento. En primer lugar, es importante entender que, para Jung, el término energía no es meramente físico, sino también simbólico y espiritual. En su teoría psicológica, Jung introduce el concepto de libido, no como una fuerza puramente sexual, como propuso Freud, sino como una manifestación más amplia de energía psíquica. Esta energía psíquica es la que impulsa los deseos, las acciones y los pensamientos, y es capaz de transformarse en diferentes formas de motivación y conducta. Sin embargo, esta energía no se limita a lo consciente, gran parte de ella reside en el subconsciente, en las profundidades del alma humana, donde se manifiesta a través de símbolos, sueños y mitos. El subconsciente, para Jung, no es simplemente un depósito de deseos reprimidos o experiencias no procesadas. Más bien, se trata de un espacio vasto y complejo que contiene lo que él denominó el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El primero se refiere a todo aquello que ha sido reprimido o ignorado a lo largo de la vida de un individuo, mientras que el inconsciente colectivo es una capa mucho más profunda, que contiene experiencias y símbolos compartidos por toda la humanidad. Aquí es donde encontramos las formas arquetípicas, patrones universales que se manifiestan a través de mitos, sueños y comportamientos. Estos arquetipos, según Jung, son una de las principales formas en que la energía espiritual se manifiesta en el subconsciente. Los arquetipos son estructuras psíquicas que representan fuerzas universales, como el héroe, la sombra, el anciano sabio, entre otros. Son figuras que aparecen en diversas culturas a lo largo de la historia y, aunque cada cultura las interpreta de manera diferente, las similitudes entre ellas sugieren la existencia de una profunda conexión entre todas las personas. Los arquetipos no solo son expresiones del inconsciente colectivo, sino también canales a través de los cuales fluye la energía espiritual. Es a través de estos patrones arquetípicos que experimentamos fenómenos psíquicos que trascienden lo personal y entran en el dominio de lo espiritual. La energía espiritual, desde la perspectiva junguiana, está relacionada con el proceso de individuación, es decir, el desarrollo del individuo hacia una comprensión más completa y equilibrada de sí mismo. Este proceso implica un enfrentamiento con el inconsciente y, en particular, con los arquetipos que residen allí. A medida que una persona integra los elementos inconscientes de su psique, accede a una mayor profundidad espiritual. En este sentido, la energía espiritual no es algo externo que se busca o se adquiere, sino algo interno que se descubre a través del autoconocimiento y la confrontación con las partes más oscuras y desconocidas de uno mismo. El símbolo es una herramienta clave en la obra de Jung para acceder a esta energía espiritual. Para él, los símbolos son representaciones visibles de algo invisible, algo que escapa a la comprensión racional directa. A través de los sueños, las visiones y las fantasías, el inconsciente proyecta símbolos que, si se interpretan correctamente, pueden guiar al individuo hacia una mayor conciencia de sí mismo y hacia la realización espiritual. Los símbolos no son meros signos o representaciones fijas, están vivos, en constante transformación, y llevan consigo una energía que puede ser tanto creativa como destructiva. La energía espiritual también se manifiesta en lo que Jung llamó la sincronicidad, es decir, la ocurrencia simultánea de eventos que no tienen una relación causal aparente, pero que están conectados por un significado. Este concepto es crucial para entender cómo el subconsciente y la energía espiritual interactúan. Según Jung, las coincidencias significativas no son meramente azarosas, sino que revelan una conexión más profunda entre el mundo interno y el mundo externo, entre el individuo y el universo. A través de la sincronicidad, se hace evidente que hay fuerzas espirituales que actúan en nuestras vidas, más allá de lo que podemos controlar o explicar racionalmente. Este tipo de eventos puede abrir una puerta hacia una comprensión más profunda de nuestra existencia y de nuestra conexión con el todo. En este sentido, Jung veía la psique humana como un campo de batalla entre lo consciente y lo inconsciente, lo racional y lo irracional, lo personal y lo colectivo. Y en el corazón de esta lucha está la energía espiritual. A menudo,
la represión de aspectos del inconsciente o la negativa a confrontar ciertos arquetipos puede llevar a desequilibrios psíquicos, lo que Jung llamaba inflación psíquica. Esta condición ocurre cuando el ego se identifica demasiado con un arquetipo en particular, como el héroe o el sabio, y comienza a perder contacto con la realidad y la propia humanidad. En estos casos, la energía espiritual puede volverse destructiva, llevando al individuo hacia la neurosis o incluso la psicosis. El camino hacia la salud mental y espiritual, según Jung, implica la integración consciente de estos arquetipos y la canalización adecuada de la energía espiritual. Esto no significa rechazar la energía que emana del subconsciente, sino aprender a reconocerla y a equilibrarla. El ego debe asumir su papel como mediador entre el mundo consciente y el inconsciente, permitiendo que la energía espiritual fluya sin ser abrumadora. Este proceso de mediación requiere una gran cantidad de introspección, reflexión y, a menudo, el apoyo de prácticas espirituales o terapéuticas. Un aspecto fascinante de la obra de Jung es su interés en las tradiciones espirituales y místicas de diversas culturas. Aunque era un científico de formación, Jung no dudaba en explorar el misticismo, el esoterismo e incluso las religiones orientales en su búsqueda de comprender la energía espiritual y el subconsciente. Creía que muchas de estas tradiciones ofrecían valiosas lecciones sobre cómo acceder a lo inconsciente y cómo integrar las fuerzas espirituales en la vida cotidiana. En particular, el budismo y el taoísmo le parecían fuentes de sabiduría sobre la naturaleza de la psique y la energía espiritual. En estas tradiciones, Jung vio paralelos con sus propias ideas sobre la individuación, los arquetipos y la integración del inconsciente. Sin embargo, Jung también advirtió sobre los peligros de tratar de manipular o controlar estas energías espirituales de manera imprudente. Para él, el equilibrio psíquico era un estado delicado, y cualquier intento de forzar el acceso a lo inconsciente sin la preparación adecuada podría tener consecuencias desastrosas. Por esta razón, enfatizó la importancia de la humildad y la paciencia en el proceso de autodescubrimiento. La energía espiritual no es algo que se pueda poseer o dominar, es una fuerza que debe ser respetada y comprendida. Uno de los grandes legados de Jung es su insistencia en que la espiritualidad no es un dominio separado de la psicología, sino que está intrínsecamente entrelazada con ella. La psique humana, según Jung, es tanto un fenómeno psicológico como espiritual. Negar uno de estos aspectos es caer en una visión reduccionista del ser humano. Por lo tanto, la comprensión de la energía espiritual y su relación con el subconsciente es esencial para una visión completa de la salud mental y emocional. A través de la integración de estos aspectos, Jung creía que las personas podían alcanzar un sentido más profundo de propósito y conexión con el universo. La energía espiritual, según Carl Jung, no es una entidad externa o sobrenatural, sino una fuerza intrínseca a la psique humana que se manifiesta a través del subconsciente. Los arquetipos, el inconsciente colectivo y la sincronicidad son algunas de las formas en que esta energía fluye en nuestras vidas. El proceso de individuación, que es el camino hacia la realización espiritual, implica una confrontación y eventual integración de estas fuerzas inconscientes. La espiritualidad, desde la perspectiva de Jung, es una parte esencial del proceso psicológico y el reconocimiento y manejo adecuado de la energía espiritual puede llevar a una mayor armonía, tanto interna como externa. La obra de Jung nos invita a explorar las profundidades de nuestro subconsciente y a reconocer las fuerzas espirituales que operan en nuestro ser, con el fin de alcanzar una vida más plena y equilibrada. Para continuar con una exploración más profunda de la energía espiritual y el subconsciente según Carl Jung, es crucial adentrarse en las implicaciones más sutiles de sus teorías, especialmente en lo que respecta a cómo interactúan los procesos internos y los fenómenos espirituales que trascienden lo puramente personal. En este sentido, las interrelaciones entre el consciente, el inconsciente personal, el inconsciente colectivo y los arquetipos son fundamentales para comprender el flujo de energía espiritual y su impacto en la experiencia humana. La estructura y dinámica de la psique según Jung, cuando se observa a través de un lente espiritual, revela no solo un viaje hacia el autoconocimiento, sino un proceso de transformación alquímica del ser. La concepción junguiana de la energía psíquica no se limita a lo intrapsíquico o a lo individual, tiene una dimensión transpersonal que se conecta con lo universal. Aquí,
el inconsciente colectivo actúa como el reservorio de experiencias, imágenes y símbolos que son comunes a toda la humanidad, lo que permite a los individuos acceder a una fuente de sabiduría y poder que no proviene de su experiencia personal, sino de una memoria ancestral que se expresa simbólicamente. En este punto, la energía espiritual, que fluye a través de estos símbolos, puede considerarse como un puente entre el individuo y el todo. El símbolo, para Jung, es más que una representación, es un vehículo de energía. En términos psicológicos, un símbolo puede ser visto como un transformador de energía psíquica, capaz de llevar a la conciencia elementos inconscientes que, de otra manera, permanecerían inaccesibles. Esta energía no es neutral, puede ser creativa o destructiva, dependiendo de la forma en que se integre en la psique consciente. La incapacidad para integrar ciertos símbolos y energías inconscientes puede llevar a una fragmentación de la psique, donde el ego, en su intento por mantener su identidad estable, reprime aspectos esenciales de la experiencia espiritual, lo que en última instancia resulta en neurosis o trastornos psicológicos más profundos. Uno de los aspectos más importantes de la obra de Jung es su insistencia en que el proceso de individuación o la realización del ser auténtico implica la confrontación con la sombra. La sombra, según Jung, es una parte del inconsciente personal que contiene todo aquello que no deseamos reconocer de nosotros mismos. Esta parte oscura de la psique es rica en energía reprimida que, si no se enfrenta, puede manifestarse de manera destructiva, tanto en el individuo como en la sociedad. Sin embargo, si esta energía se reconoce e integra, puede convertirse en una fuente de gran poder espiritual. En otras palabras, la confrontación con la sombra es un paso esencial en el proceso de transformación espiritual, ya que libera una cantidad considerable de energía psíquica que puede ser canalizada hacia el crecimiento y la autocomprensión. La confrontación con la sombra es similar a lo que en muchas tradiciones místicas se describe como la noche oscura del alma, un periodo de profunda crisis espiritual en el que el individuo se enfrenta a sus propios demonios internos. Para Jung, esta crisis no es solo inevitable, sino también necesaria para el desarrollo espiritual. Al enfrentar la oscuridad interna, el individuo no solo aprende sobre sí mismo, sino que también experimenta una forma de muerte simbólica, donde el antiguo ego, con todas sus ilusiones y defensas, debe ser destruido para que un nuevo yo, más completo y equilibrado, pueda emerger. Este proceso es profundamente espiritual, en el sentido de que implica una renuncia a las antiguas formas de ser y una apertura hacia algo más grande y más allá del control del ego. En este contexto, el arquetipo del sí mismo, o self en inglés, se convierte en una de las representaciones más importantes de la energía espiritual en la teoría junguiana. El sí mismo no es simplemente el ego fortalecido o refinado, sino una totalidad psíquica que abarca tanto lo consciente como lo inconsciente. Es el centro regulador de la psique y, en cierto modo, representa el ser divino dentro de cada persona. El sí mismo es el punto de equilibrio entre las fuerzas contrarias que habitan en la psique, y su realización implica la integración de estas polaridades, luz y sombra, consciente e inconsciente, masculino y femenino, entre otros. Jung veía este proceso de integración como profundamente espiritual, ya que conducía al individuo hacia una mayor armonía interna y una conexión más profunda con el todo. En las tradiciones alquímicas, que tanto influyeron en Jung, este proceso de integración de opuestos se describe como la creación de la piedra filosofal, un símbolo de la transformación total del ser. Para los alquimistas, la piedra filosofal no era solo una sustancia material que podía convertir el plomo en oro, sino también un símbolo de la transmutación espiritual, donde los aspectos más bajos y oscuros de la psique eran transformados en luz y sabiduría. Jung veía la alquimia como una representación simbólica del proceso de individuación, donde el trabajo alquímico reflejaba el trabajo psicológico necesario para integrar el inconsciente y liberar la energía espiritual reprimida. En este sentido, la alquimia y la psicología de Jung son, en última instancia, disciplinas espirituales que buscan la misma meta, la realización de una totalidad interior que refleje el orden del universo. La relación entre el inconsciente y lo espiritual en la obra de Jung se profundiza aún más cuando se consideran las experiencias de lo luminoso, un concepto tomado del teólogo Rudolf Otto. Lo luminoso describe una experiencia directa con lo sagrado, algo que trasciende la racionalidad y que produce un profundo sentido de asombro y reverencia. Para Jung,
estas experiencias luminosas son manifestaciones de la energía espiritual del inconsciente colectivo. Los mitos, las visiones y los sueños que contienen imágenes luminosas no son simplemente expresiones de la imaginación, sino reflejos de una realidad espiritual subyacente que nos conecta con lo divino. Estos fenómenos tienen un profundo impacto en la psique, ya que provocan una apertura hacia lo desconocido y una expansión de la conciencia más allá de los límites del ego. En este sentido, Jung entendía la espiritualidad no como una fe ciega en un dogma, sino como una experiencia directa de lo trascendente. Las religiones, desde su perspectiva, son intentos de estructurar y canalizar esta experiencia luminosa, pero también pueden convertirse en obstáculos cuando se rigidizan y pierden el contacto con su fuente original. Para Jung, la verdadera espiritualidad es un proceso continuo de transformación y renovación, en el que el individuo debe estar constantemente dispuesto a confrontar lo desconocido y lo inconsciente. La energía espiritual fluye en este proceso de confrontación y transformación, y cualquier intento de evitar este flujo puede llevar a la estasis psíquica o a la neurosis. Un aspecto fascinante del pensamiento de Jung es su consideración de las tradiciones místicas y espirituales de Oriente. A diferencia de Freud, quien veía la religión y la espiritualidad como formas de neurosis, Jung estaba profundamente interesado en cómo las tradiciones espirituales, como el budismo y el taoísmo, ofrecían caminos para acceder al inconsciente y manejar la energía espiritual de manera constructiva. En particular, el concepto taoísta de Wu Wei, o acción sin esfuerzo, resonaba profundamente con Jung, ya que describía un estado de armonía entre el individuo y el universo, donde las acciones fluían sin resistencia y en completa alineación con el orden cósmico. Este estado de fluidez espiritual es comparable al equilibrio psíquico que Jung consideraba esencial para la salud mental y espiritual. Para Jung, las prácticas espirituales no solo servían como métodos para alcanzar estados elevados de conciencia, sino también como herramientas terapéuticas para integrar el inconsciente. La meditación, el trabajo con los sueños y los rituales sagrados eran, en última instancia, formas de acceder a las profundidades del subconsciente y liberar la energía espiritual bloqueada. El proceso terapéutico en la psicología junguiana, por tanto, no es solo un proceso psicológico, sino también un proceso espiritual en el que el terapeuta actúa como un guía para ayudar al individuo a navegar por las aguas del inconsciente, integrar sus arquetipos y alcanzar un estado de mayor totalidad y equilibrio. Al mismo tiempo, Jung advirtió sobre los peligros de tratar de acceder al inconsciente o a la energía espiritual sin la preparación adecuada. Al igual que los alquimistas antiguos que trabajaban con materiales peligrosos, Jung veía la energía espiritual como una fuerza que debía manejarse con respeto y cuidado. La entrada prematura o sin guía a los reinos del inconsciente podía tener consecuencias devastadoras para la psique. En este contexto, el papel del terapeuta o del guía espiritual es crucial para ayudar al individuo a canalizar estas energías de manera constructiva, evitando los peligros de la inflación psíquica o la fragmentación del ego. Es importante considerar que para Jung, la energía espiritual no es algo que se obtiene o se logra. No es un recurso externo que se puede acumular o controlar. Más bien, es una fuerza innata que fluye a través de cada uno de nosotros, una fuerza que está en constante movimiento y transformación. Esta energía espiritual está siempre presente, pero es nuestra tarea, como individuos en proceso de individuación, aprender a reconocerla, trabajar con ella y permitir que nos guíe hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La espiritualidad, para Jung, es una cuestión de equilibrio, integración y totalidad. La energía espiritual no se encuentra en un estado externo o separado de la experiencia humana, más bien, está presente en lo más profundo de la psique, en el inconsciente, en los arquetipos que nos conectan con lo universal, y en las experiencias luminosas que nos revelan algo trascendente. Para Jung, lo esencial no es buscar esta energía en alguna fuente externa, sino aprender a escuchar y a dialogar con las fuerzas inconscientes que ya residen en nosotros. Este enfoque junguiano nos invita a reconsiderar la relación entre el yo consciente y el inconsciente, no como una relación de dominación o control, sino como una colaboración en la que el individuo puede aprender de las profundidades de su propio ser. La energía espiritual que fluye a través de los símbolos, los arquetipos y las imágenes del inconsciente es una energía transformadora que, si se integra correctamente, puede llevar a una vida más plena y rica en significado.
Este proceso de integración, sin embargo, requiere que el individuo esté dispuesto a confrontar no solo los aspectos más elevados y nobles de su psique, sino también las partes más oscuras y aterradoras. El concepto de la sombra sigue siendo uno de los aspectos más importantes de la obra de Jung, porque encapsula la idea de que la energía espiritual no es puramente luminosa o benéfica. Hay en nosotros una energía que puede ser destructiva si no se maneja adecuadamente. La sombra es precisamente esa parte de nosotros que contiene todo lo que hemos rechazado, reprimido o negado. Sin embargo, al enfrentar la sombra y al integrarla, la energía que estaba atrapada en ese lado oscuro de nuestra psique puede liberarse y ser transformada en una fuente de creatividad y crecimiento. Esto nos lleva al reconocimiento de que la energía espiritual no es solo algo que se tiene, sino algo que se canaliza y se transforma. En su trabajo con pacientes, Jung observó que muchos de sus problemas psicológicos se debían a bloqueos en el flujo de energía psíquica, o a una incapacidad para integrar ciertos aspectos de su inconsciente. El proceso terapéutico, en este sentido, consistía en ayudar al paciente a desbloquear esas energías reprimidas y a encontrar una manera de permitir que fluyeran de manera constructiva. A veces, esto requería un largo periodo de introspección, meditación y trabajo con los sueños, ya que los símbolos y las imágenes que emergen del inconsciente a menudo contienen la clave para desbloquear esta energía espiritual. Una de las formas más poderosas en las que esta energía puede manifestarse es a través de los sueños. Para Jung, los sueños no son simplemente la expresión de deseos reprimidos, como creía Freud, sino manifestaciones de la actividad del inconsciente, que a menudo contienen mensajes importantes sobre la vida espiritual del soñador. Los sueños pueden ser portadores de símbolos arquetípicos que nos conectan con el inconsciente colectivo y a través de la interpretación de estos símbolos, podemos obtener una visión más profunda de nosotros mismos y de nuestra relación con el universo. En muchos casos, los sueños pueden ser considerados como vehículos de energía espiritual, en los que el soñador puede experimentar una forma de iniciación en las profundidades de su propio ser. El proceso de individuación, según Jung, no es simplemente una cuestión de desarrollo psicológico, sino también un proceso espiritual. A medida que el individuo avanza en este proceso, no solo se vuelve más consciente de sus propias motivaciones y deseos, sino que también comienza a darse cuenta de su conexión con algo más grande que él mismo. En este sentido, la individuación es también un proceso de descubrimiento de la interconexión entre el individuo y el cosmos. La energía espiritual, que fluye a través de este proceso, permite al individuo trascender los límites del ego y alcanzar un estado de mayor armonía y equilibrio con el todo. Uno de los aspectos más profundos de la teoría de Jung es su convicción de que el sufrimiento, el conflicto interno y la crisis espiritual no son simplemente obstáculos a superar, sino oportunidades para el crecimiento y la transformación. En el camino hacia la individuación, el individuo debe atravesar lo que Jung llamó la confrontación con el inconsciente, un proceso en el que se debe enfrentar tanto la sombra como los arquetipos que habitan en el inconsciente colectivo. Esta confrontación puede ser dolorosa y aterradora, ya que implica el desmoronamiento de muchas de las estructuras del ego que nos han dado seguridad y estabilidad. Sin embargo, es solo a través de este proceso que la energía espiritual puede ser liberada y canalizada hacia una nueva forma de ser. El simbolismo alquímico que fascinaba tanto a Jung es especialmente relevante aquí. En la alquimia, el proceso de transformación del plomo en oro no era simplemente una metáfora para la transmutación de los metales, sino también una imagen del proceso de transformación espiritual. El plomo, un metal pesado y oscuro, representa la psique en su estado no desarrollado, mientras que el oro representa la perfección espiritual, la realización del sí mismo. En este proceso de transmutación, el alquimista debe pasar por varias etapas, cada una de las cuales implica la muerte de una antigua forma de ser y el nacimiento de una nueva. Este proceso es comparable al viaje del héroe en la mitología, en el que el héroe debe enfrentar numerosos desafíos, descender a las profundidades y emerger transformado. Jung veía el viaje del héroe como una representación arquetípica del proceso de individuación. El héroe, al igual que el individuo en proceso de autoconocimiento, debe confrontar sus propios demonios, superar sus miedos y finalmente integrar las partes de sí mismo que había negado o reprimido. A lo largo de este proceso,
el héroe accede a una fuente de energía espiritual que le permite no solo sobrevivir a las pruebas que enfrenta, sino también transformarse y crecer. Este viaje no es solo un mito, es una realidad psicológica que todos debemos enfrentar en algún momento de nuestras vidas si queremos alcanzar una mayor plenitud y autocomprensión. Para Jung, la espiritualidad no era algo separado de la vida cotidiana. La energía espiritual no es algo reservado para experiencias místicas o religiosas, está presente en todo momento y en todos los aspectos de nuestra vida. Cada vez que confrontamos un desafío, cada vez que nos enfrentamos a una crisis, estamos entrando en contacto con esta energía espiritual. La clave está en aprender a reconocerla y a trabajar con ella, en lugar de resistirla o ignorarla. Esto requiere un cambio fundamental en nuestra perspectiva, una disposición a aceptar lo desconocido y a permitir que el flujo de la vida nos guíe hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y de nuestra relación con el todo. La visión de Jung sobre la energía espiritual y el subconsciente es profundamente optimista. Aunque reconoce que el camino hacia la individuación está lleno de dificultades y desafíos, también cree que todos tenemos dentro de nosotros la capacidad de acceder a una fuente de sabiduría y poder que nos puede guiar a través de los momentos más oscuros de nuestra vida. Esta fuente no es algo externo, es una parte integral de nuestra propia psique, que se expresa a través de los símbolos, los arquetipos y los sueños. A medida que aprendemos a trabajar con esta energía, descubrimos que no estamos solos en nuestra lucha por comprendernos a nosotros mismos y encontrar nuestro lugar en el mundo. En la obra de Jung, el viaje hacia la individuación y la integración del inconsciente es un camino lleno de obstáculos, pero también de oportunidades para la expansión de la conciencia y el crecimiento espiritual. Al enfrentarnos a las partes reprimidas de nuestra psique, liberamos las energías que han estado atrapadas en nuestras sombras, permitiéndonos acceder a un flujo más profundo de energía espiritual que nos conecta tanto con nuestra naturaleza esencial como con las fuerzas universales que trascienden lo personal. A través de este proceso, la energía espiritual se convierte en el hilo conductor que enlaza las dimensiones psicológicas y espirituales de la existencia humana. La relación entre el inconsciente y lo espiritual, según Jung, no puede reducirse a meras explicaciones racionales. La energía espiritual no es algo que pueda medirse o definirse en términos precisos, ya que fluye a través de las dimensiones simbólicas de la psique, expresándose en imágenes, sueños y mitos que conectan al individuo con lo trascendente. Esta energía puede manifestarse de maneras que desafían nuestra comprensión habitual, como en las experiencias luminosas que abren una ventana a lo desconocido y lo sagrado. Para Jung, estos momentos de lo luminoso no son irracionales, sino suprarracionales, es decir, experiencias que trascienden las capacidades del intelecto consciente y permiten una visión directa de una realidad más vasta. Un elemento crucial en esta exploración es el papel del símbolo como mediador de la energía espiritual. Los símbolos, especialmente aquellos arquetípicos que emergen del inconsciente colectivo, no solo representan ideas o imágenes estáticas, son portadores de significados dinámicos que activan procesos internos profundos. Al interactuar con estos símbolos, el individuo experimenta una especie de transformación interna, donde la energía contenida en el símbolo se libera y reconfigura la psique de maneras que no siempre son evidentes de inmediato. El proceso de trabajar con símbolos, a través del análisis de sueños o la meditación en mitos y arquetipos, se convierte en una vía para acceder a la energía espiritual latente y permitir su integración en la conciencia. Esta integración, sin embargo, no es un proceso lineal o simple. A menudo, la psique se resiste al cambio, y el ego, en su esfuerzo por mantener su control y cohesión, puede reprimir o negar las manifestaciones del inconsciente. Esta resistencia es comprensible, ya que el inconsciente contiene no solo elementos luminosos y creativos, sino también aspectos oscuros y caóticos que amenazan la estabilidad del ego. Sin embargo, para Jung, la verdadera espiritualidad radica en la capacidad de confrontar y aceptar esta totalidad, de abrazar tanto la luz como la sombra, y de permitir que la energía espiritual fluya a través de nosotros de manera armoniosa. El trabajo de confrontación con el inconsciente es también un acto de humildad.
En su proceso de individuación, el individuo debe reconocer que su yo consciente no es el centro absoluto de su ser, sino solo una parte de una totalidad más vasta. Esta aceptación de los límites del ego es un paso esencial para permitir que la energía espiritual fluya libremente. En lugar de intentar controlar o dominar esta energía, el individuo aprende a rendirse a su flujo, confiando en que el proceso de transformación, aunque a menudo incierto y desafiante, le llevará hacia un estado de mayor integración y armonía. Este acto de rendición no es una forma de pasividad, sino una apertura activa a las fuerzas creativas del inconsciente que están en constante movimiento. El camino de la individuación, tal como lo concebía Jung, tiene también un carácter circular o espiral. A lo largo de la vida, el individuo regresa una y otra vez a los mismos temas, símbolos y arquetipos, pero cada vez con un mayor nivel de conciencia y profundidad. Cada ciclo del proceso de individuación lleva al individuo a una mayor integración de su inconsciente, lo que a su vez libera más energía espiritual para su desarrollo personal y para su conexión con el todo. Este ciclo no tiene un final fijo, es un proceso continuo de transformación y renovación que refleja la naturaleza dinámica y fluida de la psique. Además de su relación con lo luminoso y lo simbólico, la energía espiritual según Jung tiene una dimensión ética. Jung creía que la energía espiritual, cuando se canaliza adecuadamente, puede llevar a un individuo a actuar de manera más compasiva, sabia y auténtica en el mundo. La transformación interna que ocurre a través de la integración del inconsciente no solo beneficia al individuo en términos de salud psicológica o autoconocimiento, sino que también tiene un impacto en la forma en que ese individuo se relaciona con los demás y con la sociedad en general. La realización del sí mismo no es un acto solipsista o egocéntrico, sino que incluye un sentido profundo de responsabilidad hacia el mundo. En otras palabras, el trabajo de integración personal se extiende a la comunidad y al cosmos, reflejando la interconexión de todas las cosas. Jung estaba profundamente interesado en las tradiciones espirituales de diversas culturas y veía en ellas un reconocimiento universal de la importancia de esta energía espiritual, ya sea a través del chamanismo, la alquimia, el budismo o el cristianismo místico. Jung reconocía que muchas tradiciones espirituales compartían una comprensión común de que la transformación interna es necesaria para la conexión con lo divino. Aunque las formas externas de estas tradiciones pueden variar, en esencia todas ellas reconocen la importancia de confrontar el inconsciente, integrar sus aspectos sombríos y liberar la energía espiritual para un mayor despertar y realización. Este reconocimiento intercultural de la dimensión espiritual de la psique humana refuerza la idea de que la energía espiritual es algo intrínseco a la naturaleza humana y no depende de una única cosmovisión o creencia religiosa. El concepto del sí mismo, que en la teoría de Jung representa la totalidad psíquica y el centro regulador de la psique, también es crucial para comprender la relación entre la energía espiritual y el inconsciente. El sí mismo no es simplemente una parte del individuo, sino una totalidad que incluye tanto lo consciente como lo inconsciente y que conecta al individuo con el inconsciente colectivo y, por ende, con las fuerzas espirituales que trascienden lo personal. El sí mismo es el arquetipo de la plenitud y la integración, y su realización es el objetivo final del proceso de individuación. A medida que el individuo avanza en este proceso, experimenta una mayor conexión con su sí mismo, lo que a su vez le permite acceder a una fuente más profunda y más poderosa de energía espiritual. Es importante señalar que Jung no veía el inconsciente como algo estático o fijo. En su opinión, el inconsciente es un proceso dinámico y creativo, una fuente constante de renovación y transformación. La energía espiritual, que fluye a través del inconsciente, es por lo tanto también dinámica, en constante movimiento y cambio. Esta comprensión de la energía espiritual como algo fluido y en evolución es fundamental para la teoría de Jung, ya que subraya la importancia de estar abiertos al cambio y a la transformación, tanto a nivel individual como colectivo. A medida que trabajamos con nuestro inconsciente y liberamos la energía espiritual reprimida, no solo nos transformamos a nosotros mismos, sino también al mundo que nos rodea. En este sentido, Jung veía el trabajo con la energía espiritual y el inconsciente como un acto revolucionario. A través de la individuación, el individuo no solo se transforma a sí mismo, sino que también contribuye a la transformación de la sociedad y de la cultura.
Al liberar las energías reprimidas y al integrar las sombras colectivas, el individuo puede ayudar a sanar las heridas de la humanidad y a crear una cultura más equilibrada y armoniosa. Este es quizás uno de los legados más importantes de la obra de Jung, la convicción de que el trabajo espiritual y psicológico no solo es esencial para el bienestar personal, sino también para el bienestar colectivo. La energía espiritual y el subconsciente, según Carl Jung, son conceptos profundamente interrelacionados que revelan una visión del ser humano como un ente dinámico y en constante transformación. A través del trabajo con el inconsciente y la integración de sus elementos arquetípicos, el individuo puede liberar una energía espiritual que lo conecta tanto con su sí mismo interior como con el todo universal. Este proceso, aunque desafiante, es también profundamente liberador, ya que permite al individuo trascender las limitaciones del ego y acceder a una fuente de sabiduría y poder que reside en lo más profundo de su ser. La energía espiritual, cuando se maneja de manera consciente y ética, no solo conduce a la realización personal, sino también a una mayor conexión con el mundo y con la humanidad, lo que en última instancia refleja la interconexión entre lo psicológico, lo espiritual y lo cósmico.